Desde el laboratorio de microbiología, bueno, ustedes saben, hay dos grupos o se clasifican los bacilos gram negativos de dos maneras, los fermentadores y no fermentadores. Sin embargo, desde el laboratorio los clasificamos por lactosa positiva y lactosa negativa. Esto es muy importante que lo tengan claro porque asimismo a ustedes les llegan los reportes desde el laboratorio. Por regla general, todos los lactosa positiva son oxidasa negativa. Y la excepción a la regla es el Vibrio cólera. Es lo único que es lactosa positiva, oxidasa positiva. En cuanto a la lactosa positiva, oxidasa negativa, pues son algunas enterobacterias como la E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, el Citrobacter. Y cuando hablamos ya de lactosa negativo, hacemos la diferencia con la oxidasa positivo, las que son pseudomonas, plesiomonas, la Burkholderia. Y los lactosa negativos, oxidasa negativos, también son el resto de las enterobacterias, Providencia, Proteus, Morganella, Salmonella, Shigella, y pues aquí también se incluye el Acinetobacter. Vamos a aclarar algunos términos en cuanto a resistencia bacteriana. Lo primero son los multiresistentes, que son aquellos patógenos o aquellas bacterias que son resistentes por lo menos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, tal vez? Ya, gracias. Los multiresistentes, que son aquellos microorganismos que tienen por lo menos 3 clases de antimicrobianos, resistencia a los cuales debería ser sensible. Los extensamente resistentes son aquellos que las bacterias que solamente quedan como opciones de antimicrobianos 1 o 2, y ya los panresistentes es cuando está resistente a absolutamente todos los antibióticos. Entonces aquí es cuando tenemos serios problemas, y más ustedes, que son pues los médicos que nos acompañan, los que tienen que formular, pues que no tienen que formular. Por eso hacemos este tipo de charlas y por eso la importancia de generar este tipo de charlas para hacer una lectura correcta del antibiograma y así dar el antibiótico adecuado al microorganismo que es y no a la loca, para que se conviertan los microorganismos sensibles y puedan llegar a ser panresistentes. Nosotros desde el laboratorio tenemos diferentes mecanismos o diferentes maneras de hacer los antibiogramas. Las dos principales son difusión en disco y microdilución en caldo. Los sistemas automatizados utilizan microdilución en caldo. Tenemos 3 sistemas principales, que es el Microscan, el Vitek y el Phoenix. Y en cuanto a la difusión en disco, tenemos los antibiogramas manuales, como lo vemos en la imagen, que es por sensidisco y se mide básicamente el diámetro del halo, y allí pues se compara o se revisan las CLSI, que es nuestro libro guía para los antibióticos, y también lo podemos hacer por medio del ITEST. El ITEST tiene una gran ventaja y es que tiene unas mix muy bajitas hasta mix muy altas. Entonces, eso nos permite, digamos, de manera más específica, determinar la MIC. Entonces, donde corta la elíptica es donde se determina la MIC que tiene pues ese microorganismo. ¿Qué desventajas tiene? Pues son muy costosos, cada tirita pues es muy costosa y tocaría montar muchas tiras para hacer el antibiograma de un solo microorganismo. Igual pasa con los encidiscos. Pues lo automatizado claramente es más rápido, y más o menos entre 12 a 18 horas podremos tener un antibiograma, y la microdilución en caldo, básicamente el principio, es que donde no hay crecimiento, el primer pocillo que no tiene crecimiento es el que determina la concentración mínima inhibitoria del microorganismo. Pues en esta imagen se ve, ¿todos ven mi mouse? Sí, G, sí se ve. Ok, Manu, gracias. Si lo vemos acá, por ejemplo, acá hay crecimiento, aquí hay crecimiento, aquí hay crecimiento, aquí ya no hay crecimiento. Entonces la MIC sería de 8 para este microorganismo que, entre otras, es Pseudomonas por su color verde. En el Microscan es fácil determinarlo de manera
o sea, de manera manual se puede determinar, pero en los otros dos sistemas no es tan fácil porque los pocillos son o muy chiquitos o no se observan con claridad. Igual esto lo hace un sistema automatizado, pero llegado el caso que se vaya o se dañe el equipo, pues lo podemos hacer de manera manual cuando tenemos el el microscope. Lo que nos trae acá, pues son los mecanismos de resistencia en bacilos gram negativos. Hay muchísimos mecanismos de resistencia para los bacilos gram negativos, donde resalta, o el principal, es la inactivación enzimática o la producción de enzimas, conocidas pues también las famosas beta-lactamasas, cuando estamos hablando de los beta-lactámicos, pero pues no es el único. Tal vez cuando hablaron de cocos gram positivos, es muy común la modificación del sitio blanco de acción. Y también tenemos la alteración de la membrana, dentro de los que resaltan los bacilos gram negativos es el cierre de porinas y las bombas de flujo o la sobreexpresión de bombas de flujo, que también ayudan a la bacteria a hacerse resistente a muchos de los antibióticos con los que contamos en el mercado. Aquí, cuando hablamos de la lectura interpretada del antibiograma, el coco, lo más difícil es interpretar los beta-lactámicos. Sin embargo, no hay que olvidar que tenemos resistencia a diferentes tipos de antibióticos, a diferentes grupos de antibióticos. Tenemos pues las quinolonas, la ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina, donde tiene diferentes mecanismos de resistencia, como la modificación del sitio blanco de acción. También diferentes bacilos gram negativos tienen bombas de flujo, entre la más famosa es la Mexio-PRM en Pseudomonas aeruginosa, y también tenemos inactivación enzimática por la acetiltransferasa. Dentro del grupo de los aminoglucósidos, el principal mecanismo de resistencia que se tiene o que tienen los bacilos gram negativos contra los diferentes aminoglucósidos, pues es la inactivación enzimática. Ellos tienen tres tipos de enzimas, que es la acetiltransferasa, la fosfotransferasa y la nucleotidiltransferasa. Pero como les decía, pues lo que nos trae acá, sobre todo en la lectura interpretada del antibiograma de bacilos gram negativos, pues son los beta-lactámicos. Dentro de los que tenemos, pues las penicilinas. Tenemos las penicilinas naturales, pero también tenemos las penicilinas sintéticas, donde pues está dividido en tres grupos, según su estructura química, donde pues está la ureidopenicilina, la carboxipenicilina y las aminopenicilinas. Después ya vienen pues todo lo de las cefalosporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Recordemos que las cefalosporinas de quinta generación, el ceftobiprol y el ceftaroline, son cefalosporinas que están indicadas sobre todo en cocos gram positivos, en Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Acá en este cuadro resalto pues las cefalosporinas que ustedes posiblemente se van a encontrar en un antibiograma, porque si ustedes buscan en Google cefalosporinas de primera generación, pues le van a salir un montón, pero ni en Colombia existen y posiblemente no van a tenerlas en el antibiograma cuando se lo reporten en los laboratorios de microbiología. Entonces, estos que están acá, la cefasolina, cefalotina y cefalexina de primera generación son los que deben tener claro que son de primera generación. La cefuroxima de segunda generación, ceftazidima, ceftraxona y cefotaxima de tercera y el cefepime de cuarta. Esto es importante que lo tengan claro para hacer la lectura y la interpretación del antibiograma en bacilos gram negativos. ¿Cuál generación es cuál? Obviamente los carbapenémicos contamos con 4, limipenen, meropenen, ertapenen y doripenen. Los monobactámicos tenemos el astronam y las cefamicinas, aunque son cefalosporinas de segunda generación, las dejo en un grupito aparte, que es el cefoxitin y el cefotetán, y es importante tenerlas como separadas de las cefalosporinas de segunda generación, porque frente a algunas beta-lactamasas se comportan de una u otra manera. Entonces es importante tener el cefoxitin y el cefotetán, las cefamicinas, aparte
de las cefalosporinas de segunda generación, aunque son cefalosporinas de segunda generación. Todo este tema de los betalactámicos, pues se generaron dos clasificaciones. Una que es la de Ambler, que es la que, digamos, más vemos en artículos científicos, pues porque es la más sencilla. O la otra que es la de Bush, Jacobi y Medeiro, pues que la hicieron como un poco más compleja, pero básicamente la clasificación A de Ambler lo resalta todo lo que son penicilinasas, betalactamasas de espectro ampliado, betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas tipo serina. Las del grupo B resaltan las metalobetalactamasas. Las del grupo C, las cefalosporinasas o las AMC, que también son llamadas cefalosporinasas, y las D son las oxacilinasas. A lo largo de la charla o más adelante, pues vamos a ver el comportamiento de cada una de ellas. Aquí está la famosa escalera de resistencia, y si en la charla hay estudiantes míos de microbiología, pues la recordarán con mucho cariño, espero. Pero básicamente esta escalera es como lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la lectura interpretada del antibiograma. Hacia el final de la charla les voy a colocar un ejemplo, aunque sé que tienen un taller o una especie de taller dentro de 8 días, pero básicamente si el bacilo gram negativo es resistente a penicilinas o a penicilinas con inhibidores, lo que tiene es una penicilinasa. Obviamente el resto debe estar sensible. Si es así, pues el tratamiento de elección puede ser una cefalosporina de primera generación o otro antibiótico que pertenezca a otro grupo, pues que esté sensible. Si en el antibiograma tenemos cefalosporinas de primera o segunda generación resistentes, podemos sospechar que lo que tiene ese microorganismo es una beta-lactamasa de espectro ampliado, y ya nos iríamos como tratamiento de elección una cefalosporina de tercera, de cuarta o otra familia de antibióticos sensibles. Si lo que tenemos es una resistencia a cefalosporinas de tercera generación, pensaríamos en un AMC. Sin embargo, el AMC se divide como en 3, que ya la vamos a ver. Si tiene resistencia a cefalosporina de tercera y cuarta o al monobactámico, pensaríamos en una beta-lactamasa de espectro ampliado, donde pues ya nuestras opciones opciones terapéuticas están reduciendo, solamente nos quedarían como los carbapenémicos como opción terapéutica, pero si estos carbapenémicos ya están resistentes, pensaríamos en una metalo-beta-lactamasa o en una carbapenemasa tipo serina. Y aquí ya pues nuestras opciones únicas serían una polimixina, una tigiciclina o una fosfomicina. Sin embargo, recordemos que hay microorganismos que son resistentes naturales a las polimixinas o a la tigiciclina. Entonces esto complica un poco más y nos lleva más hacia la panresistencia de los bacilos gram negativos. Entrando en materia, un poco más a profundidad, entonces, cuando nuestros antibiogramas muestran solamente resistencia a las aminopenicilinas, carboxipenicilinas o ureidopenicilinas, pensaríamos que lo que tiene es una penicilinasa. Ojo, en algunos hospitales hay infectólogos o médicos que adquirieron un término que no sé la verdad de dónde salió, pero pues está mal decirlo: penicilinasas de bajo techo y penicilinasas de alto techo. Pero si alguna vez lo escuchan, que no debería ser así, cuando se refieren a penicilinasas de bajo techo, son las penicilinasas, ¿sí? Que solamente es resistente a alguna de las penicilinas sintéticas. Ya cuando se llevan las penicilinas sintéticas más alguno de los inhibidores, como amoxicilina clavulanato o ampicilina sulbactam, allí ya podríamos pensar en una penicilinasa tipo IRT, que es lo que ellos dicen alto techo. Como les digo, pues esto es incorrecto decirlo de esta manera. Los genes que comenzaron todo este tema de la resistencia en los bacilos gram negativos son los gen TEM y el gen CHV. Estos dos genes fueron los primeros, los que se describieron primero cuando comenzó todo este tema de la resistencia a los betalactámicos. Estos genes comenzaron a mutar
y por las mutaciones de estos genes aparecieron las beta-lactamasas de espectro ampliado, que ya no solo se llevaban las penicilinas y las penicilinas con inhibidores, sino que ya comenzaban a hidrolizar o afectar las cefalosporinas de primera generación. Pero siguen siendo los mismos genes, solamente que mutaron y por eso ya pueden hidrolizar cefalosporinas de primera generación. Algunas beta-lactamasas de espectro ampliado hidrolizan cefalosporinas de segunda generación. No contentos con tener estos mecanismos de resistencia primera y segunda generación, llegaron las beta-lactamasas de espectro extendido. Se describen con mayor facilidad, pues, en Klebsiella pneumoniae, en Escherichia coli y en Proteus mirabilis. Sin embargo, hay que resaltar que estos genes, el gen TEM y el gen CHV y el nuevo que apareció a raíz de las beta-lactamasas de espectro extendido, el CTXM, se transmiten por plásmidos. No hay ningún bacilo gram negativo que tenga en su cromosoma o de manera natural una beta-lactamasa de espectro ampliado o espectro extendido. Por eso, cualquier bacteria podría tener este mecanismo de resistencia. Salmonella, Serratia, Pseudomonas, Morganellas. ¿Por qué? Porque es transmitida por plásmidos. Y acá, si vemos, pues, hay descritas, eso que esta imagen ya tiene sus añitos, por ejemplo, el gen TEM o de la familia TEM, ya hay 81 enzimas descritas. Aquí están pues las que más resaltan, TEM3, TEM10 y TEM24, que se comportan como beta-lactamasas de espectro extendido. Del gen CHV tenemos 42 enzimas descritas y del CTXM 113. Entonces es un montón de enzimas causando resistencia a los beta-lactámicos. Aquí en las beta-lactamasas de espectro extendido ya no solo nos llevamos o no solamente hidrolizan cefalosporinas de primera y segunda generación, sino que también hidrolizan cefalosporinas de tercera generación y de cuarta generación. Y además el monobactámico. Acá hay una diferencia que ya lo vamos a ver con las beta-lactamasas tipo AMC o las cefalosporinasas, que es importante resaltar, y era lo que les decía. Es un resultado de la web. Perdón. Ok. Y era lo que les decía al principio de las cefamicinas. Las cefamicinas, aunque son una cefalosporina de segunda generación, en las beta-lactamasas de espectro extendido son sensibles. Las beta-lactamasas de espectro extendido no hidrolizan las cefamicinas, no tienen esa capacidad. Por eso, a ustedes en un antibiograma quizás el cefoxitin o el cefotetan les va a parecer sensible. Igual, en las beta-lactamasas de espectro extendido, los inhibidores inhiben este tipo de beta-lactamasas. ¿Cuáles inhibidores? Ya se los había comentado, el tazobactam, el surfactant y el ácido clavulánico. Pueden hidrolizar las beta-lactamasas de espectro extendido, cosa o sucede de manera diferente en las AMC. Para que tengan claro, las cefamicinas y los inhibidores se comportan de manera diferente en las BLE y en las AMC. Por eso, cuando hacemos la lectura del antibiograma, la cefamicina, y si nos reportan esos inhibidores, quizás nos puede dar una guía de qué mecanismo de resistencia o qué enzima está produciendo este microorganismo. Desde el laboratorio nosotros tenemos pues, la posibilidad de hacer la detección fenotípica. Si lo hacemos de manera manual, se llama el test de doble disco, donde básicamente lo que hacemos es colocar una cefalosporina de tercera, esto es ceftazidima y esto es ceftriaxona, y la comparamos con la cefalosporina de tercera generación con el inhibidor. Entonces, ¿cómo funcionan? Si la cefalosporina solita, en este caso ceftazidima, mide, no sé, 6 milímetros, que es lo que mide el sensidisco, y la cefalosporina con el clavulanato tiene un halo mayor de 5 milímetros, es decir, mide 12, 13, 14 milímetros, cuando medimos todo el diámetro, es una BLE positiva. Se puede presentar solo en la ceftazidima, se puede presentar solo en la ceftriaxona, o se puede presentar en los dos.
Pero ya con que una salga positiva, tenga esa diferencia de más de 5 milímetros, ya es positiva y ya se considera una beta-lactamasa de espectro extendido. Lo que pasa es que cuando es la subtracción la que hace esa diferencia de los 5 milímetros, podemos pensar que lo que tiene es un ZXM, un gen ZXM. Sin embargo, pues esto no es palabra de Dios que así va a ser siempre, no. Pero se ha visto más asociado pues al ZXM. ¿Por qué nosotros desde el laboratorio y ustedes es tan importante? Y era lo que les dije desde el principio de la charla. Miren, esta gráfica del 2016, estoy casi segura que los niveles han aumentado. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos miremos el de cuarta, que es FPIME, cómo la resistencia alcanza casi un 32% en Klebsiella pneumoniae en Enterobacteria senussi, por ejemplo. Entonces, redondeemos a un 40%. Entonces, cabe la posibilidad de que a ustedes un paciente que les llegue a UCI con una enterobacteria, sea cual sea, tiene la probabilidad de un 40% de que sea resistente. Es una resistencia demasiado alta. Ese es el gran problema de la resistencia bacteriana, que se quedan con pocas opciones terapéuticas y se tienen que ir por lo más alto. Y esto pues genera mayor resistencia. Si lo vemos en Enterobacteriaceae no-UCI, también pues es alto, un 20%. Obviamente es menor que en UCI, pero igual tiene un porcentaje muy alto. Hablando de las beta-lactamasas tipo AMC, estas son como las más complicadas un poco de entender porque se comportan de manera diferente dependiendo en el ámbito donde se estén desarrollando. Entonces, recordemos que las beta-lactamasas tipo AMC hay dos tipos, unas que son cromosómicas y otras que son plasmídicas. Las cromosómicas pues son aquellas que el microorganismo per se en su genoma lo tiene, ¿sí? O sea, es o es, punto. Es beta-lactamasa tipo AMC. Y la plasmídica pues que se transmite por plásmidos. La cromosómica, tanto la cromosómica y la plasmídica se dividen en dos, una que es inducible y otra que es constitutiva. Como su mismo nombre lo dice, es inducible porque es inducida por algo. En este caso, ¿por qué? Pues por el antibiótico. ¿Cómo funciona entonces? Llega el antibiótico y comienza a dañar la síntesis de la pared bacteriana, y cuando esto sucede, se liberan unos productos de degradación que se llaman 1.6-AM. Estos productos de degradación ingresan al citoplasma bacteriano por medio de una permeasa que se denomina la AMG, y cuando estos productos de degradación ingresan al citoplasma bacteriano, se unen a un gen o a una proteína que es la AMR, y esto hace que se active el gen AMC y comienza a producir la beta-lactamasa tipo AMC. Esta es liberada al espacio periplásmico y hidroliza el antibiótico. Esta primera parte de 1, 2 y 3 que ven en la pantalla es la expresión del gen cuando es inducido por un antibiótico. Ahora vamos con la parte, pues hay una expresión, ahora vamos con la parte de represión. Entonces, cuando ya la bacteria deja de ser atacada, estos productos de degradación son clivados o son partidos, fragmentados, si lo quieren, en péptidos. Y esto lo hace un gen que se llama el gen AMD o el gen AME. Y este complejo es el que cliva o degrada o rompe estos productos de degradación en péptidos. Esos péptidos se unen al AMR, que era el que activa el gen AMC, y cuando estos péptidos se unen al AMR, pues el AMR se bloquea y ya no puede activar el gen AMC. Por eso es la represión del gen, ¿ok? Entonces, funciona un ciclo, la expresión y la represión. Pero hay un problema, que a veces este gen AMD o ese complejo se daña y al dañarse, pues ya no hay quien clive los productos de degradación, ya no hay quien se una al AMR y bloquee esa producción de AMC. Entonces, comienza a hacerlo de manera constitutiva, es decir, comienza a producir AMC como loco. Las cromosómicas inducibles, para que nunca se les olvide en la vida, son este grupo de microorganismos con la mnemotecnia AMCEPS, o también hay otros que lo conocen con la mnemotecnia SPACEM, pero esto es como más fácil
pues más relacionada a la beta-lactamasa. Son Hafnia, Acinetobacter, Morganella, Pseudomonas, Providencia, Proteus indol positivo, que es Peneri y Proteus vulgaris, el Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Estos sí o sí, estos microorganismos sí o sí son AMC. Diferente a lo que pasa a la E. coli. Muchos dirán, pero ¿cómo así que la E. coli es una cromosómica constitutiva o una cromosómica no inducible? Si ustedes ven un antibiograma y la E. coli puede ser absolutamente sensible a todo. Sí, lo que sucede con la E. coli, también para que les quede claro, aunque es una cromosómica no inducible o una cromosómica constitutiva, produce tan en bajas cantidades la beta-lactamasa tipo AMC que no alcanza a hidrolizar ningún antibiótico. Cuando a ustedes les salga una E. coli que posiblemente es un AMC, es porque adquirió un plásmido y por ese plásmido es que está adquiriendo la resistencia, no porque sea una cromosómica no inducible o constitutiva. Y pues obviamente, como les dije en las anteriores, cuando es transmitida por plásmido, pues cualquier bacilo gram negativo puede adquirir este tipo de beta-lactamasa, sea descrito en Salmonella, en Klebsiella, en Proteus mirabilis, que es el indol negativo. Y acá está como el enredo del tema del AMC. Cuando el AMC es reprimida, es decir, cuando no le han dado antibiótico, como decimos coloquialmente, cuando no ha sido toreada con antibiótico, pues la AMC está calladita, no se ha expresado, y por eso puede presentarse para exponer la tercera sensible, ¿no? Y pues de aquí para adelante sensible. Pero miren las cefamicinas resistentes, a diferencia de la BLE. Cuando la AMC ya está expresada, o sea, cuando ya comenzó esa producción de beta-lactamasas tipo AMC, claramente pues la cefamicina, pero ya hidroliza las cefalosporinas de tercera generación. Y miren la resistencia, y miren con inhibidores cuando se hace la combinación de tercera generación, de cefalosporinas de tercera con inhibidores. Los inhibidores no inhiben las beta-lactamasas tipo AMC. Por eso aquí siguen apareciendo resistentes, diferente a lo que parecía o aparecía en las BLE. ¿Y qué pasa con las famosas hiperproducción de AMC o también las que son AMC desreprimidas? Pues ellos como comienzan a producir esa parte de represión, pues decirlo así, se dañó. Entonces comienza a producir AMC como una loca, entonces ya se lleva cefalosporinas de tercera generación, pero alcanza a hidrolizar cefalosporinas de cuarta generación, Astreonam, como lo puede hacer una BLE, y puede llegar, es tanta la producción de beta-lactamasa tipo AMC que podría llegar a hidrolizar ertapenem. Pero ojo, solo ertapenem, no meropenem, no imipenem, no, solo ertapenem. Y esto no es en el 100% de los casos, de hecho es muy bajo que una hiperproducción de AMC llegue a afectar ertapenem, pero puede suceder. ¿Y esto por qué lo quiero aclarar? Porque muchas veces ustedes en un antibiograma pueden ver ertapenem resistente y pensar en una carbapenemasa, pero no necesariamente. Solamente es una hiperproducción de AMC. Entonces, esto es importante aclararlo. Vuelvo a repetir, miren las cefamicinas. Aunque se lleva cefalosporina de cuarta y Astreonam, las cefamicinas es resistente, diferente a la BLE, que es sensible. También tenemos una detección fenotípica desde el laboratorio. Lo ideal sería hacerla con cloxacilina, sin embargo, no tenemos ansidiscos de cloxacilina en el país. Lo hacemos con ácido borónico, que funciona también muy bien, también detecta beta-lactamasas tipo AMC, y lo hacemos pues con cefalosporinas de tercera generación. El test de sinergia también es llamado el test del huevito, porque pues o el test de huevo, porque hace un huevito acá, como una forma de huevito, y si se forma esto, quiere decir que es positivo. Este test también lo usamos en carbapenemasas tipo serina, pues que ya lo vamos a ver. Ya las beta-lactamasas contra los carbapenémicos, pues tenemos dos, las tipo serina y las metalobeta-lactamasas, donde en las tipo serina pues resaltan el GAM-PC, sin embargo no es el único, y en las metalobeta-lactamasas pues está el BIN y NDM entre los que resalta. Las KPC, una manera de diferenciar entre las KPC y las metalobeta-lactamasas cuando leemos un antibiograma es el Astreonam. En las KPC
aparece todo, absolutamente todo resistente, incluido el monobactámico, pero en las metalobeta-lactamasas el astronam aparece sensible. Todos los beta-lactámicos resistentes, excepto el astronam. Pero acá hay un problema, que muchos laboratorios, por ejemplo, si manejan la tarjeta del BITEC o el sistema del BITEC, no tiene astronam. Entonces, nunca les van a reportar en el astronam. Entonces, no es como solo basarnos en el astronam, porque muchas veces no les va a aparecer reportado. Las oxacilinas, como les decía, pues unas se comportan como BLE, como beta-lactamasa de espectro extendido, y otras se pueden comportar como una carbapenemasa. Dentro de las más famosas, pues está la OXA 48, que tiene una particularidad y es que puede aparecer resistente solamente a las penicilinas sintéticas y a los carbapenémicos, pero las cefalosporinas las puede dejar sensibles. Entonces aquí pues puede generar un poco de confusión en el momento de leer el antibiograma. Obviamente todas las enterobacterias productoras de carbapenemasa pues han sido o se han volcado a investigación en el mundo. Si nosotros buscamos en PubMed, hoy de hecho busqué pues hay 3.541 artículos buscando la palabra MECH, enterobacterias productoras de carbapenemasa, pues porque es sumamente importante tener control de estos microorganismos. Además, por su fácil y rápida diseminación, porque además no solo son resistentes a todo, sino se diseminan facilísimo y rapidísimo en un ambiente hospitalario. La distribución de las carbapenemasas, principalmente las enterobacterias cargan el gen o cuando tienen resistencias por el gen KPC, por las tipo serina, y las pseudomonas se ven más involucradas con las metalobeta-lactamasas por el gen BIN. Sin embargo, ahora tenemos un gran problema y es la coproducción de beta-lactamasas o de este tipo de enzimas. Ahora no solamente aparece una pseudomona con KPC, sino también están apareciendo pseudomonas KPC y BIN. ¿Por qué es el problema de esto? Pues por los nuevos antibióticos que están en el mercado, como la ceftazidimab-bactam y el ceftolozano tazobactam, que algunas, la ceftazidimab-bactam, por ejemplo, tiene actividad frente a las KPC, pero la ceftolozano tazobactam no. Entonces, estas coproducciones dan un gran problema a los infectólogos y al personal médico en el momento de formular antibióticos. La resistencia en cuanto a las carbapenemasas, pues también es muy alta. Si vemos, por ejemplo, la resistencia hemeropene, en UCI y no UCI, sobre todo en Klebsiella pneumoniae, pues puede alcanzar más o menos un 15%, entre un 12 y 15%, que realmente es muy alto. Yo diría que ya nos acercaremos al 20% fácilmente. También tenemos diferentes maneras de detectar pues fenotípicamente este tipo de beta-lactamasas. Tenemos el test de Hosch, donde esta hendidura pues nos revela un test de Hosch positivo, o si no se forma esa hendidura, un test de Hosch negativo, y los test de sinergia. El ETA, asociado a una metalobeta-lactamasa, a ustedes les aparece ETA positivo, eso quiere decir que lo que tiene es una metalobeta-lactamasa, o el ácido borónico, pero con el carbapenémico, porque miren, acuérdense que yo les hablé que también el ácido borónico lo usábamos para el AMC, pero acá pues no forma huevito. Miren el huevito cómo se forma con el carbapenémico, en este caso es imipenem, donde determina en esta caja, por ejemplo, que tiene una carbapenemasa tipo serina. Si formara el huevito acá en el ETA, pues sería una metalobeta-lactamasa. ¿Qué pasa con estos métodos fenotípicos? Pues que tardan mucho tiempo y, por ejemplo, el test de Hosch es muy inespecífico. De hecho, ya se cambió, o la CLSI ya no lo recomienda. Ahora se usa la inactivación del carbapenémico, aunque muchos laboratorios siguen usando el test de Hosch, pues porque es fácil de montar, pero es poco específico. Como son de los procesos tan largos, pues en el mercado buscando beta-lactamasas tipo serina o metalo, pues han salido muchas cosas en el mercado, colorimétricas como el carba-NP, que por cambio de color más o menos en, no sé, 4 o 6 horas nos dice si tiene o no tiene. El problema es que nos dice cuál tiene, simplemente si tiene una carbapenemasa o no la tiene, pero no nos dice cuál.
Igual pasa con el Cromagar Carba ID, que también por el color o el crecimiento en estos tipos de media nos puede decir o indicar que tiene una carbapenemasa, pero tampoco nos indica cuál. Sin embargo, es muy en específico, por ejemplo, para Pseudomonas, porque Pseudomonas es resistente natural a ertapenem, entonces pues va a crecer siendo un falso positivo. Y lo que está muy de moda y es súper chévere son estos cassettes que son inmunocromatografía, donde, bueno, en esta imagen solamente hay 3 genes, que es el NDM, el KPC y la OXA48, como una prueba de embarazo, pues te dice el control, en este caso, este tiene una NDM, en este caso una KPC y en este caso pues la OXA48. Lo peor que podría pasar es que saliera un cassette así, donde tiene los 3 genes de resistencia. Ahora existen cassettes con inmunocromatografía con 5 genes, es el BIM y otro que en este momento no lo recuerdo, pero ya existen cassettes con 5 genes. Y aquí está el resumen de lo que hemos visto. Entonces, si tiene resistencia solo a las penicilinas, lo moradito significa que es sensible. Si tiene resistencia solo a las penicilinas, lo que tiene es una penicilinasa, penicilinas con inhibidores, una IRT o una penicilinasa tipo IRT. Si llega a resistencia a cefalosporina de primera generación, posiblemente es una blea. Segunda generación y cefamicina, súper importante, puede ser una AMC reprimida. Expresada, que ya se lleve de tercera y inhibidores, pero no de cuarta. Esto también es súper importante resaltarlo entre la diferencia entre una AMC expresada y una BLE. Ya les hablé de la hiper-AMC, importante la cefamicina. Miren, aquí ustedes pueden ver la diferencia entre una hiper-AMC y una BLE, donde marca 2 diferencias grandes, que son las cefamicinas, donde en BLE aparece sensible, y con los inhibidores, donde en BLE aparece sensible, ya que estas y la BLE son inhibidas por los inhibidores y las AMC no. Y finalmente, las KPC y las metalo, pues que ya podemos observar todos los betalactámicos resistentes, y la única diferencia, si se reporta desde el laboratorio, sería la metalo-betalactamasa, donde el Astronam aparece sensible. Ahora les voy a explicar rápidamente unos antibiogramas de cómo se puede hacer la lectura del antibiograma como tal. Eso sí va en gusto del consumidor, pero lo primero y lo que tienen que tener importante siempre tener en cuenta es el nombre del microorganismo. Es lo primero que tienen que mirar. ¿Por qué? Porque ya hablamos de las AMCEOLAS que son cromosómicas. Entonces, si ustedes aquí les aparece Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, de entrada ya saben que lo que tiene es una AMC. ¿Ok? Entonces aquí se van a mirar a cuarta generación, ya primera, segunda y tercera ya no les importa, ¿ok? Porque ya saben de entrada que es un AMC. Entonces, importante siempre, lo primero, cómo se llama el bicho. En este caso es una Escherichia coli. Siempre comenzamos, o lo ideal, pues, en mi opinión, es comenzar con las cefalosporinas de tercera generación. En este caso tenemos una ceftazidima sensible, una cefotaxima resistente y una ceftriaxona resistente. Si una de las 3 está resistente, todo el bloque de cefalosporinas de tercera generación se consideran resistentes, así una de ellas o 2 estén sensibles. Si solo una está resistente, las 3 son resistentes. Entonces, cuando tenemos estas de cefalosporinas de tercera generación resistentes, nos vamos con la siguiente generación, es decir, con cuarta generación. En este caso, cefepime está sensible. Y si nos remitimos a la tabla, pues esto me voy a devolver un poquito para que la miremos. Teníamos hasta tercera generación, porque ya la cuarta parecía sensible según el antibiograma que les mostré, entonces es una AMC expresada. Si vemos este otro ejemplo, es una Klebsiella pneumoniae. Comenzamos con las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima y ceftriaxona. En este caso no tiene cefotaxima, no tiene cefotaxima, donde aparecen resistentes. Nos vamos a la siguiente generación, es decir, cuarta, donde aparece resistente. Y así vamos subiendo en la escalerita. Luego nos vamos a los carbapenémicos, pero ya aparecen, bueno, no los tengo señalados, pero aquí ya aparecen sensibles. Ertapenem, imipenem, meropenem y doripenem ya aparecen sensibles con mix bajas. Entonces paramos en cefepime, que es la cefalosporina de cuarta generación.
lo que nos indicaría que este microorganismo es una ble. Y si ustedes se fijan en este antibiograma, el cefoxitin, que es una cefamicina, aparece sensible, ¿ok? Aquí de pronto algunos se están preguntando por el pictazo. Pictazo es una molécula diferente a los demás, como penicilina y como inhibidor. Es un antiseudomónico que no se tiene, digamos, en cuenta cuando se mira las penicilinas con inhibidores. ¿Por qué? Porque pues es molecularmente o químicamente más bien diferente a sus compañeros de grupo. Este es un Citrobacter friendly y por eso les digo que es tan importante aprenderse los microorganismos, por ejemplo, los AMC. Miren, si ustedes miren la tercera generación, cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona, no sé si las tengo resaltadas, bueno, y ceftriaxona son sensibles. O sea, las cefalosporinas de tercera generación son sensibles. ¿Me están escuchando bien? Es que me parece como insuficiente calidad de la red. Sí. Ok. Aquí las cefalosporinas de tercera aparecen sensibles. Si una persona que no tenga el conocimiento en lectura e interpretar el antibiograma de manera correcta, quizás a este paciente le va a dar una cefalosporina de tercera generación. Este microorganismo, que es un Citrobacter friendly, pues básicamente es porque no tiene expresada su AMC, porque no ha recibido como tal antibiótico que induzca esa resistencia, pero posiblemente si le van a dar una cefalosporina, una ceftazidima, una ceftriaxona, pues va a comenzar a hacer la inducción de la beta-lactamasa tipo AMC y va a ser resistente, por tanto, falla terapéutica en el paciente. Entonces, es importante que no siempre, pues, todo lo sensible es sensible y todo lo sensible se le puede dar al paciente. Entonces, este microorganismo ya por llamarse Citrobacter friendly, ya de entrada las cefalosporinas de tercera generación pues no me interesan. Ya nos vamos a la cuarta generación, nos vamos a la cuarta generación donde es sensible y podría funcionar, ¿ok? Algunos laboratorios en esos tipos de microorganismos, en Citrobacter, Pseudomonas, Hafnia, bueno, en todos los AMCs, quitan las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación para evitar la tentación. Y solamente informan la cefalosporina de cuarta generación, carbapenémicos y ya como tal los otros grupos de antibióticos. Pero quizás algunos laboratorios no lo hacen, por eso es importante que ustedes sepan cómo se llama el microorganismo y qué mecanismo de resistencia tiene de manera natural si lo tiene. Si vemos a una Klebsiella pneumoniae, ya les había indicado, donde una cefalosporina de tercera de resistente, el grupo se da como resistente, en este caso la que está resistente es la ceftriaxona. Si vemos cefepime, pues cefepime está sensible. Y miren lo curioso de este ertapenem y este meropenem. Si ustedes se basan en lo que yo les dije de la tabla, si tiene una carbapenemasa tipo sedina o una carbapenemasa tipo metal o beta-lactamasa, porque aquí pues no tenemos astronama, pues ustedes esperarían que esto estuviera todo RRR, incluida la cefotaxima y la ceftazidima. Este es un antibiograma poco común, pero que tristemente se está viendo como ya de manera más usual. Este antibiograma, claramente ustedes pueden decir al laboratorio, no, ese antibiograma está mal, ¿cómo me reportan unas cefalosporinas de tercera y de cuarta sensibles, pero el meropenem resistente? Está muy loco. Y sí, está muy loco, pero resulta que ahora los microorganismos o algunas bacterias, sobre todo Klebsiella, han tendido a este tipo de antibiogramas, donde solamente meropenem resistente y quizás cefalosporinas de tercera y cuarta pueden aparecer sensibles. Obviamente se le hace todo el análisis fenotípico, el test de Hobos, el ácido borónico y el ETA, y se determina qué mecanismo de resistencia tiene. Pero no está, o sea, uno quisiera que las bacterias se comportaran como la escalerita y que fueran como en orden, pero ellas no lo hacen muchas veces así, y también hay que tenerlo claro, ¿no? Que no se comportan tan juiciosas como uno quisiera en la escalerita. Este es un Enterobacter aerógenes, igual, aparece todo absolutamente sensible. Si ustedes ven este antibiograma, aparece todo absolutamente sensible, pero tiene dos características importantes para resaltar. Uno, el cefoxitin resistente.
se llama Enterobacter aerogenes, ya de entrada tiene un AMC, así absolutamente todo me parezca sensible. Pero tiene otra característica muy importante y es el imipenem. El imipenem aparece intermedio, que muchos lo toman como resistente, pero igual pues tiene una MIC alta. Sin embargo, meropenem está sensible. Entonces aquí también hay como un juego con los carbapenémicos para llegar a analizar qué tipo de resistencia puede tener este microorganismo. Ya habíamos hablado del ertapenem, que cuando es sensible, perdón, que cuando es resistente solo el ertapenem, pero IMI, mero y doria parecen sensibles, posiblemente es una hiperproducción de MC. Cuando tenemos meropenem resistente, como en el caso anterior, en este, cuando teníamos meropenem y ERTA sensible, casi siempre cuando el meropenem está o se muestra resistente, casi siempre si es por una enzima, ya sea carbapenemasa tipo serina o una metalobeta-lactamasa. Si meropenem aparece resistente, lo más común es que sí tenga ese mecanismo de resistencia. Pero si imipenem aparece solamente resistente o intermedio, como en este caso, pero los otros carbapenémicos aparecen sensibles, cuando hablamos solamente de imipenem, pues el imipenem entra al citoplasma bacteriano por una porina. Esa es su manera de ingresar y pues cuando la bacteria hace el cierre de las porinas, porque pues se da cuenta que le están metiendo el antibiótico, cierra la porina y al antibiótico que afecta o al carbapenémico que afecta es el imipenem. Por eso en este caso yo podría decir que esta Enterobacter tiene un AMC por llamarse Enterobacter y tiene un cierre de porinas porque está afectando solamente el imipenem. Sin embargo, pues hacemos pruebas desde José Cibrónico y ETA para confirmar que estén negativos y que no esté una beta-lactamasa por ahí escondida sin expresar, porque eso también puede suceder. Pero casi en el, no sé, 95% de los casos, un imipenem solamente cuando el imipenem está resistente o intermedio, es un cierre de porinas. Les quiero mostrar un cuadrito. Permítame un segundo. Ay, que lo hice. Ok. Esta es como un algoritmo que les podría funcionar un poco. Igual yo se los puedo pasar para que Manu o todos los de infectos pues lo difunda. Cuando son los AMCs que habíamos visto, como les había comentado, se pueden presentar AMC reprimida, inducida o desreprimida, donde claramente las cefamicinas aparecen resistentes. Lo que cambia es la resistencia a las cefalosporinas de tercera, cuarta y al monobaltámico. Cuando es la AMC reprimida, pues solamente llega esa cefamicina, las cefalosporinas de tercera, cuarta y carbapenémicos aparecen sensibles. Cuando es inducida, aparece ya la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación y cuando es desreprimida o la hiperproducción, pues ya puede hidrolizar cuarta generación Astronam y como les indicaba, el ertapenem puede aparecer resistente, pero pues eso no se da en todos los casos. Si vamos con los otros microorganismos como las enterobacterias, como les digo, pueden comenzar por las cefalosporinas de tercera generación. Si estas cefalosporinas de tercera generación son sensibles, evaluamos las de primera generación. Si son resistentes, pues pensamos en una oblea. Si son sensibles, pues miramos las penicilinas con inhibidores para determinar si es una penicilinasa o una penicilinasa tipo IRT. Si esas cefalosporinas de tercera generación son resistentes, nos vamos a la siguiente generación, es decir, a cuarta generación. Si esta cuarta generación, o sea, el cefepime, está sensible, evaluamos las cefamicinas. ¿Cuáles? Cefoxitin y cefotetán. Si está resistente, nos puede llevar a un AMC y si está sensible, pues determinamos o realizamos unas pruebas fenotípicas para determinar qué mecanismo de resistencia puede tener. Si evaluamos las cefalosporinas de cuarta generación y esas están resistentes, nos vamos al siguiente nivel, que sería a los carbapenémicos. Nos vamos a los carbapenémicos. Si estos carbapenémicos son sensibles, pues nos quedamos en cuarta generación, o sea, determinaríamos que es una beta-lactamasa tipo BLE. Pero si estos carbapenémicos
son resistentes, haríamos el test de Hosch, ácido borónico y ETA, para determinar si lo que tiene es una carbapenemasa tipo serina y una metalobeta-lactamasa. Esto porque es importante por los nuevos antibióticos que van ligados a la carbapenemasa que pueda tener el microorganismo. Si el test de inactivación del carbapenémico o el Hosch es negativo, no es productor de carbapenemasa. Pero si es positivo, este Hosch o el test de inactivación del carbapenémico, si el test de ácido borónico está positivo, es una carbapenemasa tipo serina, y si el test de sinergia está positivo, el test de ETA está positivo, pensaríamos en una metalo. Pero ¿qué pasa cuando las dos están negativos? Ni ácido borónico ni ETA sale. Y acá incluyo el test de Hosch. Si el test de Hosch sale negativo, el ácido borónico sale negativo, el ETA sale negativo, pero sin embargo tiene resistencia a los carbapenémicos, ahí a lo que sospechamos es una oxacilinasa, ¿sí? O una beta-lactamasa de la clase D, según la clasificación de Ambler. Entonces, es importante, como les digo, conocer estos algoritmos para llegar al mecanismo de resistencia, básicamente para dar un tratamiento antibiótico adecuado, oportuno, y pues al microorganismo pues que le funciona, ¿no? Porque si no, pues no estaríamos haciendo absolutamente nada. Obviamente tiene más implicaciones de la farmacocinética y la farmacodinámica del antibiótico, de donde se encuentra la infección, pero esto es básicamente lectura interpretada del antibiograma, ¿sí? Fuera de todos los factores externos que también hay que tener en cuenta. Y listo, casi 1 hora exacta. Eso fue Increíble, todo. increíble. No sé si alguien tiene pregunta. ¿O todo les quedó muy claro o quedaron peor de confundidos? Oh, estuvo muy interesante. Creo que alguien levanta la Julián. mano. Sí. Buenas noches, Giselle. Hola, Una Julián, ¿cómo estás? preguntita. Bien, sí, Dime. señora, una preguntita. Tú nos mencionabas que las BLE, algunas son sensibles a los inhibidores, ¿cierto? Siempre. Cuando se combinaban cefalosporinas de tercera con inhibidores, pero digamos cuando son solo penicilinas con inhibidores, ¿siguen siendo sensibles o ahí sí ya son resistentes? Pueden aparecer resistentes. Cuando es una amoxicilina clavulanato o una ampicilina sulfata, pueden aparecer resistentes. También pueden aparecer sensibles, pero la mayoría de ocasiones, cuando está combinada el inhibidor con la penicilina sintética, aparecen resistentes. Listo. Esa era mi pregunta. Gracias, Giselle. Ok, Julián. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, bueno, creo que no, Gis, muchísimas gracias, estuvo súper interesante, súper importante, como lo mencionabas tú. Esperamos tenerte pronto nuevamente acá en el grupo y muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, con muchísimo gusto, y cuando necesiten, pues algunos conectados tienen mi contacto, con muchísimo gusto. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Bien. Gracias. Manu, luego me pasas el link de la charla, bueno. Sí, Lo han pedido. Sí, ahorita lo subimos a la página y te lo muestro ya refrescado con la charlita. Listo, perfecto. Gracias a ti, Gis, un abracito. Que pasen feliz noche, que estén muy bien.